MA. Bueno, entonces empezamos por el... Porque tengo las gafas totalmente empañadas, Dios. Y no me he grabado, bueno, lo cual es una... Ahora sí me voy a grabar. Ah, no, sí me estaba grabando, ¿sí? Sí, me estaba grabando. Mejor que mejor. Me sale la punta así. No sé por qué me sale la punta así. Lo que tendríamos aquí, pim, nuestro tren, nuestro coche, y de aquí colgado la inercial, y aquí otra persona, una inercial, y lo estamos acelerando con una aceleración que puede ser cero. Si es cero, entonces este también es un sistema de referencia inercial. Entonces hacemos un, si quieres, diagrama del cuerpo libre en esa posición genérica. La gravedad, por supuesto, actuando. O sea que tendríamos G, tendríamos T, y tenemos, esas son las fuerzas reales, la fuerza ficticia. Entonces, segunda ley de Newton, en el sistema de referencia acelerado, más mg. Esta aceleración, que quede bien claro, es en el sistema de referencia aquí, de esta persona. ¿Está eso claro? Esa aceleración es en el sistema de referencia que hemos escogido. Y ahora uno dice, bueno, pues vamos a escoger el origen de coordenadas, pues coordenadas polares. Origen aquí en este punto. Y tendríamos pues una dirección y si escogemos el ángulo de esta manera con respecto a la dirección de la gravedad vertical, tendríamos aquí θ, tendríamos aquí este otro, de tal manera que tendríamos para la ecuación tendríamos menos t menos ma. Si esto es θ, entonces tendríamos aquí que esto es θ y ma seno de θ igual a la masa por la aceleración en la dirección radial, es decir, que tendríamos aquí m por r θ punto, ya que estoy tomando como positivo hacia afuera. En la dirección de θ tendríamos menos mg seno de θ menos ma coseno de θ igual a la masa por la dirección, por la aceleración en esa componente,
que tendríamos aquí, que sería R tita punto a punto. Vamos a suponer que R es L, la longitud del L, o sea, tendríamos aquí L, si quieres, la longitud del péndulo, y aquí tenemos las dos ecuaciones. ¿Cuál de las dos me está describiendo el movimiento? O sea, ¿cuál llamaríamos? Es un sistema con un grado de libertad. Con un grado de libertad, no con dos, con un grado de libertad. Fijaos que, porque uno diría, bueno, pero se está moviendo el tren, pero el tren lo estamos moviendo de una manera determinada, conocida. Otra cuestión sería, y veremos, qué ocurre si el tren está libre, sin rozamiento, sobre esa superficie. Entonces, va a oscilar, o sea, que eso lo veremos, ese problema. Va a oscilar el péndulo, pero también se va a mover la base. Ambas cosas. Ese es un problema con 2 grados de libertad. Pero eso es adelantarme. Aquí no, aquí sigue siendo un grado de libertad, sin más. Bien, esta es la ecuación. La que me está diciendo cómo es, si borro aquí arriba, o si borro por aquí. Me hago un hueco, ¿no? Lo que queremos hallar es tita del ángulo. Si masa, 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 tendríamos aquí, pues, y dividiendo por L, menos G dividido por L seno de tita, menos A dividido por L coseno de tita, igual a tita. La otra lo que me va a dar informaciones acerca de cómo es la tensión, o sea que la tensión también nos interesaría, pero en este caso solo es el movimiento, las oscilaciones. Podríamos agrupar aquí y tener perdón. Igual. Buscar ahora, bueno, es lo mismo, no sé para qué he hecho eso. Podríamos buscar posiciones de equilibrio. ¿Cuál sería? Pues que menos G seno de tita igual a 0. Es decir, tendríamos G seno de tita igual, o sea, tendríamos seno de tita dividido por el coseno de tita, o sea, la tangente de tita, tendríamos igual a menos esta sería de equilibrio, que corresponde ¿a qué posición? Esta es la posición para la cual tenemos la situación de... O sea que tendríamos este ángulo, o mejor dicho, midiendo de esta manera, tita de equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Bien o no? Y ahora por lo demás es todo lo mismo. Entonces, en torno a esa... bueno, tendrás dos, una por aquí y otra por ahí arriba, naturalmente. Hay 2 ángulos para los cuales se te va a cumplir eso. Una va a ser estable
que esta va a ser la posición de equilibrio estable, la otra es la posición de equilibrio inestable. Desde el punto de vista de las ecuaciones, la cuerda es una barra rígida, es decir, que tú puedes tener tanto la posición por arriba como la posición por abajo. Entonces, ¿la estable y la inestable es la misma? No. O sea, digamos, tú tendrías aquí en la sujeción. Vale. Esta es posición de equilibrio. Inestable. Y esta es la posición equilibrio estable. Y lo puedes comprobar simplemente haciendo una representación precisamente de cómo es esta función, la que hemos puesto en la ecuación del movimiento, hacer pequeños desplazamientos en torno a la posición de equilibrio y ver pues todo lo que comenté acerca de los problemas de manera similar. Pero es más fácil que esto. Lo he hecho así, escogiendo digamos, contando los ángulos desde la dirección con respecto a la dirección vertical, la de la gravedad, porque me lo estabas pidiendo tú, pero es más fácil ya simplemente desde el primer momento, cuando tú tienes la segunda ley de Newton, mg más m por menos a más t igual a la masa por la aceleración, juntar estas dos y decir, tengo m, donde la gravedad aparente entonces tendrías más t ¿hacia dónde está apuntando este vector? Pues lo que estaba dibujando entonces ahora dices tengo esto fenomenal, pues voy a escoger otra vez coordenadas polares, el origen en el punto más alto y mido en el sentido antihorario. Todo lo mismo, lo que pasa que en vez de medir respecto a la dirección vertical de la gravedad, estás midiendo respecto a la dirección de la gravedad aparente. ¿Cuál va a ser la ecuación del movimiento respecto a esto? Tendríamos entonces menos, vamos a poner ya, siendo θ, en este caso, respecto o medido de la gravedad. Es la misma ecuación. Entonces ahora, respuesta a tu pregunta, es decir, no veo que hay oscilaciones, sería como decir, tampoco veo que tiene un péndulo simple oscilaciones en un sistema de referencia inercial normal, ¿no? O sea, es la misma pregunta, porque esto es lo mismo, simplemente estás cambiando, has modificado, por cierto, has aumentado la gravedad aparente, la magnitud de la gravedad aparente es mayor. Forman 90 grados. Sí. ¿Por qué se sabe que la ecuación del movimiento es la componente de θ? Claro. Porque es la que está describiendo la posición. Es un grado de libertad. ¿Qué coordenada describe la situación del sistema? La coordenada polar θ. ¿Qué ecuación me da información si la resuelvo de cómo es la posición angular? Esa. Que yo sepa, esta ecuación es una ecuación con una incógnita, ¿no? No es una ecuación con una... G aparente es un dato, G gravedad,
la aceleración del sistema, del sistema acelerado respecto al inercial. O sea, que estos son datos. Una ecuación con una incógnita. O sea, es decir, es exactamente lo mismo que en el caso que teníamos. Lo que pasa es que ahora estamos midiendo realmente ahí, estando uno ahí metido en un sistema como esos, la dirección vertical, ¿no? ¿Qué nos dice cuando hablamos de la vertical y la horizontal? Tú estás respecto a qué dirección, la gravitatoria, hacia dónde iría la plomada, ¿no? Tú coges una plomada, lo dejas y la dirección de la cuerda, cuando está en equilibrio la plomada, te está diciendo cuál es la dirección vertical. Allí dentro tú haces eso y tú lo que sientes como dirección vertical es la dirección de la gravedad aparente. Así de simple. Y si no tiene ventanas, tú no sabrías exactamente hacia dónde está apuntando la gravedad real. Eso es lo bonito o lo interesante del asunto, que tú no lo puedes saber. Tú lo estás viendo el problema desde fuera, lo has descrito y dices, muy bien, pues tengo gravedad. Pero si tú estás dentro, has nacido ahí y tienes el péndulo y haces eso, para ti, la dirección, la dirección vertical es la dirección de tu gravedad, en tu sistema de referencia. Y esa gravedad es la gravedad aparente. ¿De acuerdo? Lo que decía Einstein, fijaos que estamos en mecánica clásica. Eso lo pasó, digamos, tiene consecuencias en la relatividad general que habla de la gravitación. Cómo son indistinguibles sistemas de referencia acelerados con la gravedad real de los cuerpos que tienen masa. Tú no puedes distinguir, es el mismo efecto. ¿De acuerdo? Lo de la desviación, si tenéis interés, anda, ¿y cómo es posible que la gravedad desvíe la luz? ¿No? Si uno, como Einstein, vio la equivalencia, que son indistinguibles, la gravedad que crea un planeta, un cuerpo con masa, y que el sistema de referencia sea acelerado, pues entonces entenderéis lo siguiente. Quizás. Si yo tengo aquí un ascensor, dos personas, dos sistemas de referencia, ¿no? Lo mismo que en este caso, pero más sencillo, está subiendo, bajando. Tiene aquí una pequeña ventanita el asunto. Y aquí hay luz. Estoy mandando rayos de luz, como veis, perpendicularmente a la dirección del movimiento del ascensor. Entonces está entrando los fotones por aquí. ¿De acuerdo? Genial. ¿Qué trayectoria está viendo esta persona para los fotones? O sea, para los rayos de luz. Rectilíneos. ¿Estamos de acuerdo? Ningún problema. Pero ¿qué es lo que está viendo esta persona para estos? Claro, cuando ha entrado el fotón por aquí, está en esta posición respecto, en este sistema de referencia. Pero claro, en un instante después, este ascensor ha subido respecto a estas. De tal manera que entonces, desde el punto de vista de esta persona, el fotón ya se encuentra en un punto más bajo respecto al observador. ¿No? Está subiendo el otro, el rayo, ¿no? ¿Estáis claros? ¿Lo veis o no? Cuanto más tiempo pase, más está bajando el fotón, la trayectoria. De tal manera que si uno va dibujando los puntos, pues a lo mejor se da cuenta de que la trayectoria para esta persona no es rectilínea, no, sino es una trayectoria curva. Sí, naturalmente, sería, digamos, una trayectoria rectilínea, ¿en qué caso? A ver si lo habéis pillado. Lo he dibujado como una curva, bueno, no muy allá, no muy curvado, pero la intención era sana, iba a decir.
poco con más curvatura, lo veis, ¿no? Con la curvatura, ¿no? Hacia abajo. Pero podría haber sido una trayectoria rectilínea. Rectilínea, pero hacia abajo. Sí, hacia abajo, sí. Pero si habéis entendido lo que acabo de decir, entonces me diríais cómo se está moviendo esta persona respecto a esta para que fuese una trayectoria rectilínea del rayo de luz. ¿Puede ser con aceleración constante? No, con aceleración constante, bueno, constante sí, no. No sí, sí, no. Aceleración constante nula. Es decir, velocidad constante. Si se está moviendo el ascensor con velocidad constante hacia arriba, tal como lo he dibujado, entonces a intervalos de tiempo iguales está descendiendo, lo que es desde el punto de vista de esta persona, distancias iguales. Por lo tanto, sería una trayectoria rectilínea. Pero claro, aquí hemos dicho que esto se está moviendo con una aceleración distinta de cero. Pues positiva, estáis viendo en ese sentido. Eso quiere decir que según va pasando el tiempo, la velocidad del ascensor es creciente. Por lo tanto, está descendiendo a intervalos de tiempo iguales distancias mayores. Desde el punto de vista de esta persona, entonces, el rayo está... La curvatura es tal y como la he dibujado yo ahí. Es decir, la luz se curva en un sistema de referencia acelerado, o sea, donde la aceleración, si este sistema de referencia tiene velocidad constante respecto a este, es un sistema de referencia inercial, no está acelerado. La trayectoria seguiría siendo rectilínea, hombre, en otra dirección, pero rectilínea, eso no choca contra nada. Uno diría, pues mira qué bien, veo un rayo de luz por ahí, qué bien, estupendo. ¿Entendéis? Pero ahora pensad, esta persona no tiene comunicación con esta. No tiene ninguna comunicación. Lo único que está observando es que la luz se curva y nosotros estamos entendiendo por qué, sencillamente, ¿no? Todo el mundo lo ha visto, son conceptos muy sencillos. Y ahora viene el asunto de decir, que dijo Einstein, si la gravedad real que crea una masa, un planeta con masa, cuerpos con masa, si la gravedad que crean es indistinguible de lo que está ocurriendo en sistemas de referencia acelerados, entonces la gravedad, la masa, curva también la luz. Y eso es lo que ocurre. Lo que pasa que no en la física, digamos, clásica, sino en la física relativista. ¿Habéis visto el enlace? Este experimento que os acabo de decir, este es por lo que era famoso Einstein, experimentos mentales. No tenía ningún laboratorio salvo su cerebro y el rato de horas que pasaba en la oficina de patentes suiza, en Berna, si no me equivoco. Sí, porque trabajó para la oficina de patentes. Una temporada, cuando era joven y cuando era más, sus trabajos eran... Bueno, luego una vez que ya se hizo famoso y le llamaron para ser profesor en diversas universidades en Alemania, en Berlín y en ciertos sitios, pues ya se pudo dedicar directamente a la enseñanza y a la investigación. Pero antes no, antes la investigación era un hobby para él, entre comillas, iba a decir. Por cierto, sí, eso es un trabajo fenomenal, por lo menos hace unos años, si no me ha cambiado, trabajar para la Oficina de Patentes Europea es un chollo. Era un chollo, digo, no vaya a ser que me lo hayan cambiado mucho, era unas condiciones de trabajo, eso sí, es un trabajo un poco aburrido, era mucho de biblioteca, ahora será mucho de dejarte la ceja en la pantalla, pero muy interesantes. Creo que sigue teniendo las 3 sedes de la Oficina de Patentes Europea, aunque ahora los países que pertenecen tienen pequeñas, me parece que en España en Alicante, me parece. Es La Haya, Berlín y Múnich, eran en mis tiempos. Y yo también me lo pensé porque eran unas condiciones extraordinarias, ya os digo. Tenía uno estatus diplomático, es decir, los coches los comprabas, sobre todo desde el punto de vista de la pasta, los coches los comprabas sin el IVA. Te buscaban trabajo para las escuelas, para los hijos, eran unas condiciones y el trabajo estaba muy, muy bien pagado. Muy bien pagado.
Ya digo, no sé si habrá cambiado mucho desde entonces, a lo mejor ahora ha cambiado algo, pero le podéis echar un ojo. EPO, me parece. European Patent Office. Vale. ¿Se ha entendido ahora, José? No. Y tendríamos aquí, pues, en un sistema de referencia, la gravedad la tendríamos ahí, sin ningún problema. Es decir, que tendríamos, para tus condiciones, ahí están puestas las condiciones que tú me pusiste, que eran 70 grados, me parece, empezar 70 grados con respecto a la vertical, respecto a la gravedad real. Desde 70 hasta menos 70. Ahí no hay nada que... Muy bien. O sea que ahí podemos ver que si aceleramos el asunto... Ningún problema. Siguiente. Con aceleración constante en el tiempo... O sea que no le haces la perrería, no le hacemos la perrería todavía que le hace, que está muy bien, está acelerándose continuamente. Pues como ves, la ecuación del movimiento, lo que habíamos puesto por ahí. Recordad que lo tenía a la derecha con dos signos menos, ahí están a la izquierda los más. Las condiciones las mismas. Y aquí, en la representación gráfica, si os habéis dado cuenta, hay una línea punteada en naranja, es la posición de equilibrio, porque en esta ecuación estoy utilizando por ti el ángulo medido, sigo midiéndolo respecto a la dirección de la gravedad real, no la gravedad aparente. Entonces tendríamos aquí la resolución y la representación gráfica, y esta es... Vamos a acelerar. Es decir, que ahora va desde este ángulo hasta el mismo ángulo hacia el otro lado. Mira desde dónde parte. Un poco más así, plaf, pues va a llegar hasta la misma posición. Sí. ¿Has dicho que está constantemente acelerado? Sí. O sea, que el tren está con una aceleración que no se para el tren. Y entonces no debería dejar de oscilar en el primer cuadrante y empezar a oscilar en el cuarto con el paso del tiempo. No, hombre, depende de las condiciones iniciales que le hayas puesto tú. Oh, perdón, tú. Es que os confundo, Jopelín. Perdonad. Las condiciones las puso él, José. Entonces él la ha puesto aquí. Oye, ¿yo qué quieres que te diga? Entonces le quise hacer lo mismo que él quería hacer. Empezaba aquí, en 70 grados con respecto a la dirección de la gravedad real. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar? Va a llegar hasta, ya no son 70 grados, 70 más esto, hacia el otro lado. Y eso es lo que estáis observando aquí más o menos, que estaba pillando justo hasta ahí. Claro, pero él quiso hacer una cosa adicional, que es, bueno, que se pare y que esté parado inicialmente el tren, luego se acelere de golpe y luego se vuelva a parar. Si no me equivoco. Y además entre 5 y 30 segundos puse, yo no sé si son los mismos que tú, bueno, da igual. Yo aquí puse 5 y 30. Y la aceleración, y ahí, pues, ya que estabas preguntando, digo, mira, también lo puedes hacer con una función de este estilo, que es, en definitiva, son como ifs en bucle, o sea, con varios ifs, pero es más cómodo. Como ves, del inglés a trozos, eso es lo que piecewise es a trozos. Entonces, que tenga el valor 5 en este intervalo, ¿y cuál sería el otro trozo? Por defecto, si no pones ninguna condición más, es 0. Bueno, justo lo que tú querías. La misma ecuación. Pero ahora, naturalmente, tenemos
que depende del tiempo, ya no es una constante, depende del tiempo. Entonces ahí tenemos lo curioso. ¿Cómo es la solución? Pues que inicialmente oscilaría en torno a la posición vertical de la gravedad real, pues desde 70 hasta menos 70, pero de repente se pone y entonces cambia la posición de equilibrio. El ángulo de equilibrio, que está marcado aquí, sería el que tendríamos en el otro problema. Y entonces ahora empieza, a partir de este momento, empieza a oscilar en torno a esta posición. Como veis es simétrico por arriba y por abajo respecto a aquí, esta línea de puntos. Pero cuidado, la amplitud no tiene por qué ser la misma. Fijaos que mantener acelerado ese sistema de referencia cuesta trabajo. Alguien tiene que estar ejerciendo una fuerza. Por lo tanto, está inyectando o extrayendo energía del sistema. ¿De acuerdo? Una cosa. Sí. Para que se quedase quieto el péndulo, para que dejase de oscilar, ¿en qué? Ah, bueno. ¿Sería posible? Yo creo, fíjate que digo la palabra creo que no, con tus condiciones, salvo que... Creo que no. Pero lo voy a pensar más. Creo que no, ya ves. Buena pregunta. La pienso yo y la pensáis el resto, ¿eh? Y tenéis ahí además el archivo para juguetear. Es decir, no solo pensar la razón física, sino probarlo. ¿Perdón? Claro, yo creo que no, vamos, tal como lo estoy mirando yo ahora pensando en la cabeza, creo que no es posible. Pero dame un poco de tiempo para pensar una respuesta más elaborada, ¿de acuerdo? Porque eso no es una respuesta razonada, simplemente es algo que tengo en la cabeza. ¿Era José? Gómez. Eso. Genial. Bueno, o sea que tendríamos aquí el movimiento. En principio, plaf. Y ahora 5 ya. Y la amplitud con la que oscila es menor. ¿Os habéis dado cuenta respecto? Por eso lo estoy poniendo también en el movimiento. Quizás en la otra representación gráfica 1 no lo veo. Tendría que tener la otra a la vista. Pero aquí teníais antes de que iba desde aquí hasta aquí. No. Ahora, justo cuando se puso, la amplitud era menor en ese caso. Y llegará un momento en el cual, plaf, ahora se va, porque eso lo hice adrede para que apareciese la gravedad aparente solo en el intervalo, pero también ha cambiado la amplitud. Eso es lo bonito, que no solo cambia en un instante. Uno diría, pues vuelvo a la situación inicial. De eso nada, no vuelves a la situación inicial con la misma amplitud. Es una amplitud diferente. Y si probáis el tiempo en el cual se pone en marcha el tren con aceleración, veréis cómo eso cambia, la representación cambia de forma muy diferente que yo probé. Y la última es simplemente que esto, donde 2, con Juan Event, es para que te dieses cuenta que también se puede hacer de otra manera. Tú defines aquí otra vez una aceleración que depende del tiempo, pero va a ser una aceleración, antes definías la función tú. Aquí va a ser una función incógnita, un poco como lo que tú intentabas, por eso te lo hice así de esa manera. Con condición inicial, 0, como tú ponías. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con esa función? Que cuando se encuentre este evento, cuando el tiempo llegue a ese tiempo, entonces, aquí no es un igual, es una manera, mirad en Juan Event, que es muy bonito, cambia el valor de esa función a un valor que es 5, pasa de 0 a 5. Cuando llegues a esta otra, pasa de 5 a 0 otra vez. Según se va encontrando esas condiciones, va haciendo eso. Es decir, hace lo mismo. Hay que decirle, lo único que esa incógnita ya no es una función continua, sino que es una función discreta. ¿Se pone? Y la misma representación, todo es lo mismo, y el movimiento es igual. Con Juan Event se hacen cosas preciosas en simulaciones. Por eso, ¿alguna cuestión más sobre esta pregunta de vuestro compañero?
Bueno, pues entonces sigamos con este tema y pasemos, un segundo que esto me está molestando un montón. Vamos a abrirlo otra vez. No sé, ahora ya. Ah, sí, ahora ya sí. Giratorios. Y habíamos visto un ejemplo que era la caída libre, ¿no? Habíamos puesto los ejes y si sois tan amables me recordáis las ecuaciones del movimiento. Si no, tengo que volver otra vez. Voy a poner la ecuación del movimiento en este sistema. Teníamos aquí el eje Z, el eje Y, el eje X, esto era para el norte, el X era para el este, y el Z era según la gravedad aparente, menos la gravedad aparente. Y entonces teníamos mg aparente más 2mv por omega igual a m por a, siendo más entonces hacíamos este producto y ahora sí os agradecería y así no tengo que hacer otra vez puedo cogerme la máquina y que me lo haga. Tendríamos para la x punto punto igual a 2 y punto omega tiene que aparecer omega coseno de tita era este o era el sí era este tita. Sí, 2 y punto omega coseno de tita menos 2 zeta punto omega seno de tita. Gracias. Y luego teníamos y punto punto menos 2x punto omega coseno de tita. Simplemente ya. Y en el otro teníamos 2x punto omega seno de tita menos, o sea, con un sino menos, ¿no? No, ese con un más y es la gravedad aparente la que es. Bueno. Ah, sí, es verdad, sí. Sí, menos la gravedad, menos, sí, es verdad, menos la gravedad, sí, gracias, es verdad. Muy bien, y lo resolvimos, si recordáis, el viernes, de manera numérica, y con uno de los grupos creo que incluso llegué a ponerlo para que me diese la solución exacta. Pero vamos a hacer una discusión como en el Taylor. Vamos a llegar una solución aproximada a estas ecuaciones. Es una cosa que está muy bien porque aparece muchas veces en problemas como estos. Es una forma de trabajar o de enfrentarse similar a lo que vamos a hacer nosotros ahora. Claro, uno piensa, lo dejamos caer desde el reposo, ¿no? Eso quiere decir que cuando tiene velocidad cero, el término de Coriolis es cero, por lo tanto, en un intervalo muy cerca del inicial, el comportamiento va a ser como si fuese sin rotación la Tierra. Ahí es lo que... Entonces vamos a probar, es decir, ese sería una primera aproximación al problema, es decir, suponer ¿qué solución tenemos si no hay rotación? Que tengo esas ecuaciones, tengo que borrar el resto para no dejármelas a la vista, porque si no, tengo que pediroslas. Quizás las tenía que haber puesto en otro lado. No pasa. Entonces, primer paso. Solución de orden cero.
que omega es igual a 0. O sea, sin rotación, como diría, pues, chupado. Entonces, en estas ecuaciones, como veis, tendría x punto punto igual a 0, y punto punto igual a 0, y z punto punto, pues, menos la gravedad aparente. Condiciones iniciales, las que habíamos dicho, z en 0 igual a h, y z punto en 0, un segundo, y z punto en 0 igual a 0, parte del reposo. Entonces, ¿cuál sería la solución para esto? Tendríamos que x sería x punto 0, x igual a 0, con esas condiciones iniciales. Tendríamos y punto 0 igual a 0, eso no cambia, ¿lo veis? Integrar eso con las condiciones iniciales, añadir a esto. Y en 0 igual a 0, y punto en 0 igual a 0, x en 0 igual a 0, y x punto en 0 igual a 0. Esas son las condiciones iniciales al problema. Lo único que cambia es que lo dejo desde una, o sea, todas 0, salvo que lo dejo caer desde una altura h. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí tendríamos, ahora sí, en z punto, ¿qué es lo que tendríamos? Menos g aparente. Si queréis ya pongo g para no escribir lo de aparente. G ahora es la gravedad aparente. Y así no tengo que escribir todo el rato el subíndice. Tendríamos menos g por t, ¿no? Y tendríamos z igual a h menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. ¿Estaríamos de acuerdo? Bien, pues ahora, después de lo que vamos a hacer a continuación, es tan simple como decir, esta es una primera aproximación, lo que ya conocíamos, sin rotación. Vamos a introducir esta solución, otra vez a ver cómo modifica la parte derecha de las ecuaciones del movimiento. Vamos a ver cómo se modifica y las volvemos a integrar. Ese sería el de orden, digamos, la solución de orden 1. La de orden 0 ya la tenemos, sin rotación. La de orden 1 se obtiene de introducir la de orden 0 en las ecuaciones del movimiento. Son y 58 y 5, continuamos, ¿vale? Vamos a encontrar la solución de orden 1, o sea, acercarnos un paso más allá a la solución real. Uno diría, pues lo que vamos a cogernos es la solución de orden 0, como si no hubiese rotación, y la introducimos en las propias ecuaciones. Vamos a ver cómo se transforma. Fijaos que en el orden 0 tendría omega es 0, todo este término es 0, este término es 0, y aquí por lo que tendríamos, esto es 0, menos. A ver cómo se transforma la parte derecha si nosotros introducimos la solución de orden 0 ahí a la derecha. Y tendríamos, entonces, 2 y punto omega coseno de tita. Y punto es 0, por lo tanto este término sigue siendo 0. Tendríamos x punto punto igual a 0 menos 2z punto omega seno de tita. Menos 2z punto menos 2 z, pero ¿cuánto vale z punto? Tendríamos menos con menos más, ¿estáis de acuerdo? Menos con menos más, o sea que voy a poner aquí el z punto menos g por t. 2 g t omega seno de tita. ¿No? ¿Se ve? Y punto punto menos 2x punto omega coseno de tita. X punto 0 punto es igual a 0. No cambia. Z punto punto. Tendríamos 2x punto omega seno de tita. X punto es 0. 0. Menos la gravedad aparente que la estoy escribiendo como G, como habéis visto. Y estas serían las ecuaciones del movimiento aproximadas un paso más allá.
Es decir, que tendríamos aquí x punto punto menos 2 gt omega seno de tita, o sea, 2 proporcional, es lineal con el tiempo. Vamos a encontrar x punto. Tendríamos g omega seno de tita por t al cuadrado. Si yo derivo esto, me queda 2gt omega seno de tita. Más, como es la velocidad inicial, en el instante inicial, 0. Por lo tanto, ¿de acuerdo? He integrado eso. ¿Habéis visto que lo he integrado? Ya de un solo golpe, mentalmente. Pero ahora necesito, esto es la velocidad, la componente x de la velocidad, ahora la posición, la componente x. Vuelvo a integrar. Tengo aquí t cuadrado, eso quiere decir que tendría 1/3 de g omega seno de tita por t al cubo. Más la posición en el instante inicial, que es 0, por lo tanto, se nos queda así. Fijaos que x es hacia el este, es decir, que lo que me está diciendo es, y además positivo, g, omega, seno de tita, todo eso son magnitudes, términos positivos. Eso quiere decir que se está moviendo en el tiempo, en el sentido, a lo largo del eje x, se está desplazando en el sentido positivo, hacia el este. En y punto tendríamos 0, estoy integrando esta. Fijaos en el primer paso, 0, 0 menos g por t, 0, 0, h menos 1/2 de gt al cuadrado. Para x me cambia, para y no me cambia. ¿Recordáis del viernes pasado, al resolverlo numéricamente, qué ocurría en la dirección norte, que es la y? Era 10 era despreciable frente al movimiento en z y en x. Era ¿cuántos órdenes de magnitud? Teníamos 10 elevado a menos 7, 100 metros, 10 elevado a menos 7 metros, o sea, 10 elevado a menos 9 respecto al movimiento a lo largo del eje z, y si teníamos centímetros, 1 centímetro, 1000 veces menos que el movimiento respecto al eje x. O sea, que lo que estamos observando es lo que, de manera aproximada, lo que veíamos en la solución exacta numérica del día pasado. En cuanto a z, por supuesto, también tendríamos que resolverlo. Tenemos z punto punto igual a menos g. ¿Cambia algo? Tendríamos menos g por t, y z en el tiempo sería h menos 1/2 de g por el tiempo al cuadrado. Es decir, que a lo largo del eje z no cambia nada respecto al primer paso. Lo único que ha cambiado en la siguiente vuelta, en el siguiente paso en la aproximación, es lo que se refiere al movimiento al eje x. Lo que se refiere al eje y al eje z no cambia nada. Ya con esto ya tendríamos, es lo que viene en el Taylor, pero creo que hace el comentario de decir, quiero una solución. Fijaos que esta solución no es exacta al problema. Tiene solución exacta a las ecuaciones. Estamos aproximando a esa solución exacta. ¿Alguien quiere algo más de precisión? Es decir, que le apareciese ya un poco de movimiento en y. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Cogernos esto e introducirlo ahí. Y entonces tendríamos que ver cómo es este término, cómo es este término, este término, este término. Fijaos que ya en y ya habría movimiento. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos y punto punto menos 2x punto. ¡Ay! Ya tengo aquí 2x punto. Aquí x punto lo tengo, ya es distinto de 0. Es decir, que ya y punto punto sería en el siguiente paso distinto de 0. Y tendríamos movimiento a lo largo del eje y hacia el norte. O norte o sur. ¿Lo habéis entendido? Es decir, que das todos los pasos que quieras para acercarte todo lo que quieras a la solución final. Todo depende de cuánto es el tiempo de caída, claro. Si el tiempo de caída es corto, pues con el primer paso ya te es más que suficiente. Os animo a que cojáis esta expresión, no vaya a ser que se me ocurra alguna pregunta de estas, de examen, y diga, pues a ver cuál es la diferencia
entre la solución real y la solución, saber, de ahí ya podríamos saber cuántos centímetros, ¿no? Cogemos G, cogemos omega, cogemos tita y podemos dar de qué orden va a ser la desviación hacia el este. ¿De acuerdo? ¿Entendido? La pregunta no vaya a ser. ¿Vale? 2 y 2, 4, y 2, 6, y 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16. Vosotros tenéis ventaja. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero de los 88 menos 16, 78, 72, ¿no? Esos ya veremos. Si la pongo o no la pongo. Por si no pongo esta, pongo otra. Ahí ellos. Cada uno paga por lo que quiere. ¿Alguna duda? O sea, que a vosotros no es la bronca, si no estoy pensando. Bueno, que conste, el comité. Ayer mi mujer, la pobre, y eso que ella tiene experiencia y es bastante mejor profesora que yo, llegó un poco aplanada. ¿Cómo cambian? Estamos un poco deprimidos, ¿eh? Porque la cosa no va bien, no va bien, no va bien, no. Tiene 2 grupos, ella es de Derecho, no me queda más remedio que ir de estos con comercio internacional y estas cosas, como cada vez se inventan más grados y esas cosas, pues también. Y tenía un grupo por la tarde de 55, 110 me parece que me comentó que eran los... Espero que no se moleste, si no tengo que hacer una edición pequeña de no, el grupo de la tarde, no, el de la mañana más o menos está normal, ¿no? El de la tarde, 55. ¿Cuántos creéis que vinieron? Yo casi me sentí como un poco, es decir, 3 personas. Pero no está, o sea, no, realmente es que no está, es... Claro, yo también lo pienso ahora de 88 a 16, ¿no? Que he contado entre vosotros. No es tampoco para tirar cohetes, iba a decir. Aquí pasa algo. Pero no digo aquí en esta clase, sino... Pasa, yo creo que eso no... Es simplemente... Llegará un momento en que habrá un... Porque esto no tiene por qué ser un sistema, ahora vamos a lo nuestro. Las ecuaciones del movimiento, del sistema universitario o el sistema, ¿no?, de enseñanza, no tienen por qué ser lineales. ¿Quién piensa que son lineales? No, no tiene por qué ser lineal. Es decir, que uno está pensando que a lo mejor el deslizamiento es lineal. ¿Entendéis? O sea, que pasa un año y hay menos. No, no. Yo pienso más bien que es un sistema que está descrito por ecuaciones no lineales. De tal manera que en algún momento lo que va a pasar es, yo que soy siempre muy pesimista, un colapso, ¿no? O sea, que de repente la variación es algo que uno no dice y se queda sorprendido. Es decir, ¿cómo es posible que de repente haya colapsado? Es como cuando colapsa un país, que también pasan esas cosas, ¿no? De repente te quedas como diciendo, con cara de tonto, diciendo, ¿cómo es posible que haya pasado esto y no nos hayamos dado cuenta? Porque a lo mejor eres tan tonto que no te das cuenta de cómo es la dinámica del sistema. Pero desde luego el sentido del movimiento no es el adecuado para nuestro país. Pero mucho de capacidades, mucho de bla, 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 mucho de bla, 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 mucho de no sé qué, mucho de trabajillo, mucho de no sé qué. Pero yo no veo que eso, sinceramente, o sea, vosotros me lo decís, yo no veo que toda la palabrería que desde hace 40 años que llevo percibiendo un poco yo, lleve la cosa a mejor situación. Sí, ha mejorado ciertas cosas, no voy a decir que el número de personas que acceden a la educación, no lo niego. O sea, eso no voy a entrar en ese juego. Pero la cuestión era que más personas entrasen a poder acceder a una buena educación, no darle acceso a todas las personas a una basura. ¿Me entendéis? Sí, antes era injusto el sistema en que quizás pocas personas, quizás, que tenían los medios, eran accesibles, tenían acceso a una educación más o menos, íbamos a decir, decente. Era injusto. Pero yo no veo que, digamos, el juego haya sido a que más personas hayan accedido a la misma educación, al mismo nivel, o mejor, sino que el sistema lo que ha hecho ha sido ir cada vez
hacia abajo. Esa es mi opinión. Es una opinión, ¿no? Como la que tendréis vosotros, me imagino, cada uno en la cabeza. Quizás, pues, os sintáis posteriormente decepcionados, en cierta medida. Decir, jo, tanto papel de acumular, ¿no? Tanto certificado, para al final que no sirva. Yo creo que lo estáis observando. Porque si, digamos que sirviese y no es una cuestión de que la universidad esté mal orientada, no, hombre, no. Sí, está mal orientado, pero no por lo que dicen. Por si no, ¿cómo es posible que tengamos aquí un paro entre vosotros tan masivo? ¿No? Un porcentaje. O sea, aquí falla algo. Y si las cosas, cuidado, se me podrían rebatir en el sentido de decir, mira, Miguel, fíjate, la evolución, aquí todos son números. O sea, que no es una cuestión cualitativa, sino una cuestión no subjetiva, sino objetiva. Si yo hubiese observado que a lo largo de los 40 años que me voy dando cuenta de esto, pues por ejemplo, la cifra de parados, el porcentaje de parados juveniles va disminuyendo, yo puedo tener la misma opinión acerca de la educación, que no es lo que yo creo correcto, pero alguien me puede poner delante de la cara y decir, oye Miguel, querrás lo que dirás, tonterías como siempre, pero los hechos demuestran que el número de parados juveniles que salen de la universidad va descendiendo, que además están creando más empresas, etcétera, etcétera. Entonces me tendría que cerrar el pico. Pero resulta que por mucho que se está inyectando en ese sentido, yo no veo eso objetivamente en los números. ¿Sí o no? Por lo tanto, algo pasa. Bueno, es decir, que mi confianza en que me paguéis la jubilación va descendiendo, vamos, tendiendo. Es una broma ahora entre nosotros. Bien, de acuerdo. Estábamos en otro problema muy bonito, el del péndulo de Foucault. Bueno, se trata de un sistema de referencia, un problema de un sistema de referencia giratorio. Entonces tenéis en muchos museos lo del péndulo, lo podríamos ver por ahí, debo tener algún enlace yo también, ¿no? En los museos estos de la ciencia, ¿no? Como con péndulos pues, de longitud muy larga y con masas muy grandes, y que van marcando de diferentes maneras. En el de Valencia, siempre me acuerdo por el de Valencia, que no he visto, pero bueno, todos marcan en el suelo de alguna manera cómo es la trayectoria, el plano, sobre todo el plano de oscilación. ¿Por qué se utilizan longitudes tan largas en esos péndulos? Pues naturalmente para que el periodo sea grande, efectivamente, y tú no estés viendo, ¿no? ¿Por qué se utilizan masas tan grandes? Porque naturalmente tienes el aire y eso ralentiza el movimiento, de tal manera que tienes que asegurarte que la energía del péndulo inicial es tan enorme que la disipación por el rozamiento con el aire existe, pero es tan pequeño que se va a oscilar pues, mucho tiempo, el tiempo suficiente para que veas cómo el plano del péndulo en tu sistema de referencia va cambiando. Eso es lo que vamos a observar. Lo vamos a hacer, podría cogerme el mismo péndulo, como pone el Taylor, ¿no? En la Tierra, en un sistema, ¿tal? Aquí tenemos el suelo, lo ponemos por aquí fijo, y entonces tendríamos la gravedad aparente, o sea, ya la gravedad, siempre que ponga la gravedad, estoy considerando la gravedad aparente, este nuevo aviso. Y tendríamos que considerar cuál es el efecto de la rotación. Pero bueno, vamos a hacerlo quizás más fácil con un archivo además que tengo ya hecho de matemática, que es exactamente lo mismo, es lo mismo. Tenemos el siguiente problema. Tengo una mesa tengo aquí la gravedad y esta mesa una mesa giratoria.
acuerdo? Y está girando con una velocidad angular omega. Vamos a suponer que la persona de fuera, que estaría en tierra, es inercial. Supongamos que es inercial. Ya sabéis que eso, lo acabamos de ver, no es cierto, pero el error, digamos, lo vamos a despreciar. O si bien que lo que queréis es que esto pues está fijo a tierra, es decir, que eso lo podremos cambiar y hacer esto más grande o más pequeño en este experimento. ¿De acuerdo? O sea que tenemos aquí esta columna y está girando. Y sobre esta mesa, pues lo que vamos a coger desde el centro de la mesa es una bolita sobre la mesa, sin rozamientos. Y unida por una cuerda, pero la cuerda es, ya tengo aquí una masa M, una cuerda elástica. La cuerda elástica. Vamos a suponer que la cuerda elástica, la longitud natural es 0. Es decir que sin estirar o sea, si no la estiro, la cuerda toda está aquí en el centro. ¿De acuerdo? Muy bien, y yo le pego o mejor dicho, esto lo hago girar, cojo la bolita, la estiro la cuerda a una cierta distancia, suelto, condiciones iniciales, pues la posición, y desde el reposo si queréis, o con la velocidad inicial. Y lo que quiero ver es el movimiento respecto a la mesa giratoria. El sistema de referencia, una persona puesto aquí en la mesa giratoria. ¿Vale? ¿Entendido? Muy bien, ¿qué tendremos aquí entonces? Tendremos que hacer el diagrama del cuerpo libre. Vamos a cogernos, visto desde arriba la mesa, tendremos aquí la bolita, es decir que tendremos, en la bolita tendremos fuerzas reales. Tendremos la fuerza elástica, como si fuese un muelle, apuntando ¿hacia dónde? Hacia el centro de la mesa. ¿Qué más fuerzas reales tenemos? Tenemos la normal de la mesa y tenemos el peso. La mesa es horizontal, eso quiere decir que es perpendicular a la gravedad. El peso y la normal se anulan, de tal manera que entonces la fuerza neta real es únicamente la fuerza elástica. Pero estamos en un sistema de referencia giratorio, es decir, que la segunda ley de Newton será la fuerza elástica más... Aquí, fijaos, tengo que meterle el término de centrífugo, ¿de acuerdo? Porque estoy hablando de que la mesa tiene un giro, o sea que ya no voy a asociar la gravedad, sino tendríamos m omega por r por omega, y el término de Coriolis, v por omega igual a la masa por la aceleración. Vamos a ver un momento la fuerza elástica, ya sé hacia dónde está actuando. Hacia dónde está actuando la fuerza centrífuga. Hombre, el eje es perpendicular aquí al dibujo, por lo tanto, la fuerza centrífuga está actuando hacia afuera, perpendicular al eje de rotación. ¿Y con qué valor tiene? ¿Qué valor va a tener la fuerza? En módulo. Omega cuadrado, perdón, por la masa. Se me ha olvidado. Por la distancia, ¿no? Por cierto, la elástica, pues tendríamos aquí la constante de fuerza de la cuerda, K, y por R.
la distancia, ya que la longitud natural es 0, si no tendríamos que poner R menos L, la longitud natural. Voy a utilizar longitud natural 0. Bueno, ya tenemos la fuerza centrífuga. ¿Y la fuerza de Coriolis? Ahí depende de cómo se está moviendo, ¿no? La velocidad. Supongamos que se está moviendo sobre la mesa en un instante con esa velocidad. Entonces tendríamos que la fuerza de Coriolis va a ser un vector perpendicular al plano formado por V y omega. Omega es perpendicular a la pantalla. Hago girar el primero hacia el segundo por el camino más corto, es decir, si la mesa está girando en este sentido. Entonces tendríamos, hago girar el primero hacia el segundo por el camino más corto y tendríamos que la fuerza de Coriolis sería de esa manera. Primero V hacia omega, que está saliendo de la pantalla por el camino más corto, el pulgar te está diciendo, entonces tendríamos pues, una cosa similar a esta. La fuerza de Coriolis. Bueno, pues vamos ahora a cogernos aquí y decir, bueno, pues a ver, ¿cuáles son las ecuaciones? Esta es la ecuación, la segunda ley de Newton, la ecuación que me describe el movimiento. Vamos a hacerlo en coordenadas cartesianas. Eje X y eje Y. ¿De acuerdo? Es decir, que tendremos para X y para Y. Todos los vectores están contenidos en ese plano. Bien, pues vamos a hacerlo en otra pantalla si quieres. A ver, la componente X de la fuerza elástica. ¿Qué tendríamos? O sea, que teníamos, vamos a ponerlo en forma vectorial, para que lo veáis más claro. La fuerza elástica, en módulo, lo teníamos K por R, la dirección radial, ¿no? Eso quiere decir que tendríamos aquí menos K por el vector de posición, R. Es decir, que para X tendríamos menos K por X y para Y tendríamos menos K por Y, ¿no? Para la fuerza centrífuga teníamos en módulo omega cuadrado por R gorrito, alejándome, radial, es decir, perdón, y por la masa, que siempre se me olvida. Es decir, que tendríamos una cosa como esta, componente X, componente Y. Tendríamos para la componente X m omega cuadrado X y para la componente Y m omega cuadrado por Y. Luego tenemos la fuerza de Coriolis. Teníamos 2 veces la masa, V por omega. Aquí ya no me queda más remedio que trabajar tridimensional, componente X, o sea, tendría que ver cómo es I, J, K, componente tendríamos Vx, Vi, Vz, que es 0, ¿no? Porque estaba contenido en el 0, y tendríamos 0, 0, el valor de la velocidad angular, omega. Es decir, que tendríamos, para la componente Y, tendríamos Vi por omega, más, para la componente J tendríamos menos, o sea, esto es un más, menos Vx por omega. Y para la componente K, pues 0. Es decir que tendríamos aquí, para la componente X, ¿cuánto tendríamos? Entonces, 2m omega V. Y para la componente Y, menos 2m omega Vx. ¿Estamos de acuerdo? Y luego en la aceleración, naturalmente tendremos
a X y a Y, porque estamos en cartesianas. Ahora vamos a, ya puedo borrar aquí abajo, y tendremos entonces, para la componente X, para todo ello tendríamos menos K por X, más M omega cuadrado por X, más 2M omega VI, igual a M por X. Componente Y. Perdón, aquí, un menos. ¿Algún problema con eso? Ya tenemos ahí las... Voy a borrar, si todo está correcto, pues podemos borrar aquí arriba y dejamos algo de espacio. Estupendo. Es decir, que aquí podríamos, si queréis, podemos agrupar en la componente X, pues tendríamos o sea, tendríamos K e incluso podríamos dividir por M todo. Ya, si me permitís, VI y Vx es X punto, Y punto, en coordenadas cartesianas. Es muy fácil, ¿no? Es decir, que aquí tendríamos Y punto, y aquí tendríamos X punto. Y para la componente Y, pues tendríamos una cosa parecida. K dividido por M, menos omega cuadrado. Por Y he sacado factor común la X y la Y en uno y en otro, y en el otro tendríamos menos 2 omega X punto por Y punto. Estas son un poco más sencillas las ecuaciones. Bueno. Es decir, que podríamos nosotros incluso darle un nombre a esto si queréis. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estos son constantes, es la misma constante. Podríamos darle un nombre, ya veremos a ver si se lo doy. Si queréis, tendríamos para X, pues tendríamos un menos... Zen, no es que sea muy... No tenemos eso. Y ahora es buscar, estamos, ya digo, este problema es idéntico al péndulo de Foucault, lo único, bueno, ver cómo sería esta C, digamos, para que correspondiese, y la velocidad angular de giro de la mesa para que correspondiese a las ecuaciones. Pero comprobad, por favor, que estas ecuaciones son similares a las que tenemos en el Taylor para el péndulo de Foucault. Vale, y ahora viene el resolverlas, solución.
Tenemos que buscar la solución. Primero, uno diría, ¿esto tiene solución? Es un sistema de dos ecuaciones diferenciales de segundo orden, lineales, sí, tiene solución. Están acopladas. ¡Ah, qué asco! Eso es lo que Es decir, que para la X tengo la Y, para la Y tengo la X. Entonces, lo que vamos a intentar sería, o bien por los métodos que tenéis habituales, o una cosa que me va a servir, por ejemplo, para oscilaciones amortiguadas y resonancia, que es pasemos al espacio complejo. O sea, es tan común en oscilaciones y en ondas, que es vamos a utilizarlo en este. Entonces podemos definimos una nueva variable, una variable compleja. Vamos a llamarla, si utilizo z, eta, la letra griega eta. Z lo digo porque si no estaríamos, z sería, pero ahí tendríais que tener en la cabeza que z no se refiere al eje vertical, sino lo que prefiráis en la notación. Utilizo la letra griega eta como hace el Taylor, ningún problema. X más y por y. Casi mejor y así no mezclamos las cosas. Es decir, que tendríamos en más y punto. ¿Qué tendríamos aquí si nosotros multiplicamos por y esta, toda la ecuación, y sumamos la de x más y? Entonces tendríamos menos c por x más y, tendríamos aquí más 2 omega y punto menos y x punto ¿de acuerdo? Tendríamos esto. ¿Algún problema en eso? Una, le sumo la otra multiplicada por y, es una constante, número complejo puro, y tenemos eso. Bueno, ahora vamos a ver aquí, tengo menos c por el número eta. Primer término, chupado. Más 2 omega, ¿esa qué sería? Hombre, si yo multiplico aquí todo esto por y, tendríamos aquí y x punto y por y menos y punto. Es decir, que lo que tenemos es y, perdón, con un menos, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Menos. Que no me equivoque en el signo. Sí, ¿no? Está bien, con el signo menos. Ahí tenemos nuestra ecuación del movimiento en el espacio complejo. Voy a borrar aquí arriba, incluso más abajo también. Así que tendremos como ecuación del movimiento no sé si, mirad bien los signos, no vaya a ser que haya metido la pata. Bueno, espero que no. 2 omega y eta punto más c por eta igual a 0.
pasando todos los términos. Y ahora lo que buscamos es la solución a esta. Tiene que ser una función, es una ecuación lineal, una función que si yo la derivo, sus derivadas sean proporcionales a la propia función. Es decir, que tendríamos que buscar una función del tipo exponencial y omega t. De este tipo, ¿no? Las derivadas de la exponencial me da la propia función. Cuidado, aquí estoy utilizando un omega minúscula. Voy a ver si eso puede ser solución. Entonces tendremos i omega a por elevado a i omega t. I omega menos omega cuadrado a elevado a i omega t. Llevo todo esto aquí y tendremos entonces menos, o sea, la ecuación característica, a elevado a i omega t, primer término, que es un t, más 2 omega i por eta punta, por i omega a más c a. Y esto tiene que ser igual a 0 si es solución para todo tiempo. Voy a borrar aquí abajo. ¿Qué es lo que tendríamos aquí? Fuera. Dos omega. Uy, perdonadme. 2 omega mayúscula, omega minúscula y por i menos 1. Más c igual a 0. Ahí. Comprobad, siempre si me ayudáis, no vaya a ser que meta la pata en algún signo, o sea, seguidlo como lo estoy haciendo yo. Menos omega cuadrado, creo que no, y por i menos 1, creo que hasta ahora, vamos, he intentado ir lento. Tendríamos esta ecuación, es decir, que tendríamos más, si me permitís, y un menos, es decir, que es solución, probamos, es solución siempre y cuando es solución si omega cumple esta ecuación de segundo grado, cuyas soluciones van a ser, pues entonces, omega, esto es un más, o sea, esto es un más y esto es un más, vamos a ponerle el más aquí, bonito, que tendríamos menos b, 2 menos 2 omega, o sea, es una ecuación en omega, menos 2 omega, más menos, la raíz cuadrada de 4 omega al cuadrado. Ese 2, sí, ese 2 creo que no me lo sé, es un 2 lo que tengo ahí. Menos 2 omega 4, menos 4 veces el primero, más 4, dividido por 2. Bien, es decir que tendría 2, vamos a ponernos por dentro el 2, tendríamos menos omega más menos raíz cuadrada, entra con un 4, omega cuadrado, más c, ¿no? Si no he metido la pata, tenemos eso. Borro por aquí arriba. Es decir, que la solución
compleja es con este omega. Es decir, que tendríamos, cuidado, tengo dos, lógico, es una ecuación de segundo orden, por lo tanto tengo dos soluciones, la solución será una combinación lineal de ambas soluciones, de ambas, digamos, de ambos omegas, o sea, aquí tengo dos omegas, con más y con menos. Tendríamos a por e elevado ahí a menos i, o sea que voy a deshacer voy a ponerlo como dos exponenciales, menos i omega por el tiempo, por elevado a más c. Y ahora vamos a darle una explicación física a lo que está ocurriendo aquí. Ahí, sí. Sí, espera un segundo que me... ¡Jopelines! Ahora. Sí, dime. ¿No sería más o menos así por la raíz cuadrada por el tiempo? Por el tiempo, sí. Uy, por el tiempo, por el tiempo. El tiempo me faltaba, sí, por supuesto, por el tiempo. Bueno, ¿y esto qué representa? ¿Y esto qué representa? Bueno, ahora es donde viene en el péndulo de Foucault. ¿Qué es lo que ocurriría en un péndulo? Porque el péndulo lo que tienes es una fuerza que intenta restituir como si fuese una cuerda elástica. Entonces tendríamos, si C es mucho mayor que omega, pues entonces tendríamos de manera aproximada aproximadamente, o sea, esto era al cuadrado, ¿no? Si no me equivoco, era al cuadrado del C, ¿no? No era, perdón, no era C al cuadrado, no. No. Sí, entonces tengo que poner aquí, perdonad, aquí tengo que poner mucho mayor que, si no me equivoco. Entonces tendríamos aproximadamente y lo que está ocurriendo es, fijaos, si hemos dicho que esto es mucho menor que esto, es decir, que el efecto cuando pasa el tiempo en este término es mucho más pequeño que lo que está pasando en esto. ¿Esto qué está representando? Fijaos que tendría que tomar la parte real y la parte imaginaria. Es decir, que tendría aquí un coseno de todo esto por el tiempo, más el seno de todo esto por el tiempo. Eso es precisamente una oscilación armónica tanto para X como para Y. Una oscilación armónica de frecuencia angular, ¿cuál? Es ahí donde lo de la raíz cuadrada me está poniendo un poco nervioso, pero bueno, lo he escogido yo. Lo escogí yo adrede cuando puse C. Pues mira que soy gilipollas. Pero bueno, fui yo culpable. Al utilizar la anotación tenía que haber escogido C cuadrado. Igual la K dividido por M, ¿no? Teníamos menos, creo que puse menos omega cuadrado, perdonadme. ¿Me permitís hacer el pequeño cambio aquí a posteriori? Vale, entonces tendríamos aquí el C al cuadrado, ¿no? Entonces aquí tendríamos, queda más bonito con el C. Así. ¿De acuerdo? Donde ponía C, lo vamos a llamar C al cuadrado. Entonces lo que tendríamos aquí es una oscilación de frecuencia angular. Esto sería
de frecuencia angular la raíz cuadrada de c. Por eso es que si no sería la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de c, lo cual no queda muy bonito, iba a decir. Tendríamos entonces o no. Si teníamos aquí, un segundo, teníamos aquí c al cuadrado, sí, tendríamos c. No, perdón, ay, qué asco, qué asco, qué asco. La frecuencia angular c, desde el momento en que he puesto yo ahí c y no c de frecuencia angular. Está oscilando con esa frecuencia angular. Pero eso está superpuesto, sí. Si es mucho mayor que omega. Bueno, precisamente lo que te da es tiempo a ver muchas oscilaciones antes de que tenga efecto este término. Entonces, si eso fuera así, la oscilación, o sea, la frecuencia angular se aproximaría también a... Fijaos, tenemos que tener la solución si no hay giro. Si omega es 0, c al cuadrado es k dividido por m. Si omega es igual a 0. Eso significa que este término sería 1 elevado a 0 es 1. Y este término lo que tendríamos es elevado a más menos i por k dividido por m, raíz cuadrada, por el tiempo. Y la frecuencia sería entonces de oscilación, que es justo la que tenemos como frecuencia de oscilación, frecuencia angular de oscilación, en una masa unida a un muelle, de manera natural. ¿De acuerdo? Lo mismo que hemos observado. O sea, que eso cuadra bien. Que eso pase para omega 0, quiere decir que las cosas no han ido demasiado mal. ¿Se ha entendido? Ahora, pero esto no es, hemos dicho, omega es distinto de 0. Lo que he dicho es que omega, supongamos que es mucho menor que c. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que esto está oscilando muchas veces antes de que este término esté cambiando apreciablemente. La manera de darle una explicación es, tú tienes muchas oscilaciones en una dirección, fijaos, si tengo aquí la cuerda elástica y aquí la masa y no tengo giro, pues la masa está oscilando en torno al centro de la mesa en esa dirección del espacio. Superpuesto a eso, ¿con qué? Con una frecuencia natural de oscilación que es esta, con un periodo que sería 2pi m dividido por k. En este caso tendríamos, en vez de c, si la frecuencia angular de oscilación es c, entonces el periodo sería 2pi dividido por c. Tendríamos un periodo de oscilación de eso. Pero superpuesto sobre eso tenemos este término. Una amplitud, que es una amplitud compleja. Esto sería, como decir, la amplitud de oscilación es compleja. ¿Y cuál es el sentido de esta oscilación compleja? Tienes la parte real, que sería esto que representa. Esto representa en el tiempo un giro elevado, fijaos el sentido, según va pasando el tiempo, lo que está haciendo es girar. ¿En qué sentido? ¿En el sentido antihorario o en el sentido horario? El plano de oscilación, o sea, estaría girando en el sentido antihorario o en el sentido horario. Fijaos que es menos omega. Eso indica que está girando el plano de oscilación en el sentido horario, no antihorario, sino horario. En las condiciones que he puesto en el problema, que el omega era perpendicular a la mesa, hacia arriba. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Entonces lo que está haciendo es, tengo aquí la mesa, y lo que está haciendo es oscilar y poco a poco está haciendo eso. ¿Habéis visto cómo lo he dibujado? En el sentido horario. ¿No has dicho antihorario? No, y lo he dibujado en el... No, he dicho en el sentido horario, ¿no? Luego me miraré la grabación, pero he dicho, tengo una amplitud compleja que es menos y omega por el tiempo. Y ahora digo, ¿esto qué representa? Esto representa un giro en el tiempo en el sentido horario. Lo que dije es que omega es un vector que es perpendicular a la mesa
hacia arriba. Por lo tanto, uno está pensando, está girando la mesa está girando respecto a alguien de aquí fuera en el sentido antihorario. Lo que estamos viendo desde dentro de la mesa es que esto está oscilando y está girando el plano de oscilación en el sentido horario, no antihorario, en el sentido contrario, en el sentido horario. Bien, es la hora, perdonad que me he pasado un minuto. Esto, naturalmente, si en la aproximación que dijimos que c fuese c cuadrado mucho mayor que omega cuadrado. Si no, tendremos lo que se ve en el archivo que os voy a el viernes. Lo abrimos el viernes y lo analizamos, qué es lo que ocurriría con el movimiento si c cuadrado y omega mayúscula al cuadrado tienen valores que no tienen por qué ser uno más grande que otro. Entonces la trayectoria es más bonita. Lo dejamos aquí. Ya la próxima semana pasamos a otro asunto, o sea, a otro tema, ¿eh?